Gracias a todos ustedes por estar aquí. Muy buenos días, iglesia. Es un privilegio para mí. Agradezco al pastor Bruno de darme la oportunidad de traer el mensaje de esta mañana, que es la iglesia, una nación santa. La iglesia, una nación santa, es una de las muchas figuras del Nuevo Testamento que nos ayuda para entender mejor cómo es la iglesia de Jesucristo. Y ciertamente conocen mucho de esos, la familia de Dios, como es una familia. Entonces, ¿cómo debe ser la familia de Dios? Un templo santo, el ejército de Dios. El ejército de Dios que sale a evangelizar. La esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿cómo es un cuerpo? Bueno, esta mañana quiero que consideremos la figura de la iglesia como una nación santa. Lo que estamos viviendo en el mundo hoy, con muchas naciones en conflicto, muchas guerras en el mundo, muchos conflictos en cada nación. Lo hace necesario porque las divisiones que estamos viviendo en nuestro mundo pueden afectar también a la iglesia, a nosotros. Divisiones políticas pueden entrar en la iglesia. Por eso esta figura de la iglesia como una nación puede ayudarnos a evitar esos efectos negativos del mundo en que vivimos que pueden destruir la unidad de la iglesia y su testimonio. Entonces, conociendo bien el testimonio, el pensamiento de Dios en relación a la iglesia, nos ayuda contra los ataques de Satanás. Porque Satanás quiere dividir la iglesia, quiere arruinar las obras de evangelismo, misiones que deben ser centrales para nosotros. Y para mí, esas figuras, esas ilustraciones me han ayudado mucho en entender cómo debe ser la iglesia de Dios. Muchas naciones en el mundo tienen edificios que son reconocidos en todo el mundo. La India, por ejemplo, tiene el Taj Mahal. Francia tiene Catedral de Notre Dame y el Palacio de Versalles. En los Estados Unidos, algunos de los edificios reconocidos en todo el mundo fueron destruidos en el ataque del 11 de septiembre. En otros países como en Grecia, Italia, los edificios son antiguas ruinas. Algunos de esos edificios sirven una función, mientras que otros son museos. Pero ninguno realmente capta la esencia de su nación. Pero para Israel, en el Antiguo Testamento, el templo era el edificio central. Y realmente representaba el concepto de la nación de Israel y de su pueblo. Dios literalmente habitaba en el templo en Israel. El primer lugar en la Biblia donde encontramos ese concepto de una nación santa es en Éxodo 19, 5 y 6. Y esos dos versículos están en la pantalla, pero resumiendo, Dios dice, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahí se utiliza una palabra hebrea para el término nación, la palabra hebrea goy, G-O-Y,
y se traduce como nación en la gran mayoría de lugares donde esa palabra hebrea aparece. Esa palabra hebrea aparece por primera vez en Génesis capítulo 10, donde los descendientes de los hijos de Noé formaron naciones. Cada nación identificada por su idioma y su tierra. Y en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, Dios promete a Abraham que hará de sus descendientes una nación grande. Una nación grande. Y es la primera vez en la Biblia donde encontramos el concepto del pueblo de Dios como una nación especial entre todas las naciones de la tierra. En el versículo 3 vemos que Dios promete usar esa nación para bendecir a todas las naciones de la tierra. Ahora debemos notar una característica especial de este concepto de nación. Si bien vemos que en el capítulo 10 de Génesis cada nación tiene su territorio, en Génesis capítulo 12, cuando Dios hace su pacto con Abraham, Abraham no tiene territorio. De hecho, Dios lo está mandando a otro lugar que él no conoce. Los descendientes de Abraham empezaron a formar una nación en Canaán, que ahora es Palestina. Pero es importante que notemos que no dejaron de ser una nación cuando dejaron la tierra de Canaán para ir a Egipto. El pueblo de Israel es una nación con o sin su propio territorio físico. Durante el exilio babilónico mantuvieron su identidad como una nación. En el Imperio Romano mantuvieron su identidad como una nación. Hasta el día de hoy los judíos han mantenido su identidad como una nación especial, aun cuando han sido esparcidos por todo el mundo sin tener su propio territorio. Solamente hace muy pocos años, en relación con los siglos y siglos, Israel otra vez tiene territorio. Pero la nación, lo que ellos consideran que forman parte de su nación de Israel, es mucho más grande que simplemente los residentes del país ahora de Israel. En todos los lugares donde se han ido, los judíos han mantenido su identidad. Entonces, si no es por su territorio, ¿qué es lo que los identifica entre las naciones? Y la respuesta la vemos en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Es una nación santa. Una nación santa. Es su relación especial con Dios lo que le da una identidad. El pueblo de Dios es una nación santa, un pueblo apartado por y para Dios. Y las otras naciones en comparación son naciones paganas, naciones sin el conocimiento de Dios. Y en el Antiguo Testamento, con el paso del tiempo, el plural de esa palabra hebrea, que significa nación, el plural goyim, significa naciones, llega a denotar a todas las naciones paganas en diferencia de Israel. Por eso Israel llegó a tener un desprecio tremendo para todas las naciones paganas, los goyim, que ellos los llamaron gentiles. Gentiles eran
todas las naciones que no eran del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, eran las naciones paganas. Y es este concepto de nación que el apóstol Pedro utiliza en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, cuando habla de la iglesia como una nación santa. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El apóstol Pedro está escribiendo a creyentes, está escribiendo a cristianos y está diciendo que ustedes son una nación santa. En este pasaje, todos los conceptos del pueblo de Israel, lo que hemos visto del pueblo de Israel como el pueblo especial de Dios, como la nación santa que encontramos en el Antiguo Testamento, son transferidos y aplicados a la iglesia. Eso somos nosotros, una nación santa. La iglesia en el Nuevo Testamento es la heredera del pacto que Dios hizo con Abraham cuando le prometió hacer de sus descendientes una nación grande por la cual Dios podría bendecir a todas las naciones del mundo. Nuestro llamado como una nación santa es bendecir a todas las naciones del mundo. Por eso tenemos misiones, por eso tenemos evangelismo, por eso queremos ganar a otros para Cristo. Las promesas, las bendiciones y las responsabilidades relacionadas a una nación santa en el Antiguo Testamento también pertenecen a la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los conceptos de la iglesia como nación santa? Y esta mañana hay varias, pero yo simplemente he escogido 3 conceptos para mirar esta mañana: el gobierno de la nación, las leyes o la constitución de la nación y la ciudadanía. Uno de los conceptos sumamente importantes para nuestro entendimiento de la iglesia como una nación santa es que el gobierno no es democrático. No es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es un gobierno de Dios, por Dios y para Dios. Ese es el gobierno de la iglesia. Y ahora, es fácil decirlo, pero para nosotros en el siglo XXI no es tan fácil entenderlo. En el primer siglo, los ciudadanos romanos decían: César es Señor. Pero los cristianos, los ciudadanos de la nación santa de Dios, decían: Cristo es Señor. Ellos entendieron bien el significado de decir eso porque pagaron con sus vidas por hacerlo. Una nación santa necesita un gobierno santo. Entonces, cuando la iglesia deja que algún hombre, por más santificado que sea, gobierne en lugar de Cristo, la nación está corrompida. Pero va más allá de simplemente decir que Cristo gobierna en la iglesia. Significa que como ciudadano de esta nación santa, yo no puedo ejercer mi autoridad, sino que tengo que someterme a la autoridad de Cristo. Pero aún significa más. Como el gobierno de esta nación santa no es democrático, yo no tengo ni voto. Y eso va en contra de todo lo que es mi naturaleza humana. Yo quiero opinar, quiero que mi voto cuente, quiero de alguna manera controlar lo que está pasando. De alguna manera debo poder
controlar a Dios, o por lo menos hacerle entender mi punto de vista. Es como pienso yo, es mi naturaleza humana. Y cuando los ciudadanos empiezan a pensar de ese modo, de pronto la iglesia ya no se comporta como una nación santa. El gobierno de la iglesia es Jesucristo, solo Él, nadie más. Isaías 9, 6 a 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así, ¿cómo aplicamos eso a nuestra iglesia? Bueno, somos una iglesia acreditada de la Alianza Cristiana y Misionera. De hecho, algunos miembros, el pastor, algunos miembros líderes de nuestra iglesia fueron a la conferencia del distrito, nuestro distrito, dentro de la alianza esta semana. Pero en relación con nuestra iglesia aquí, eso en nuestra iglesia, formar parte de la alianza significa reconocer la autoridad de la asamblea de los miembros. Eso suena como una democracia. Cada uno opina y cada uno vota. ¿No es cierto? Así se toman las decisiones de la iglesia. Y en eso, ¿dónde queda el gobierno de Cristo? Pero un ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento, yo creo que puede ayudarnos a entender cómo debe funcionar la asamblea de los miembros. En Hechos capítulo 13, versículos 1 a 3, encontramos estas palabras. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, es una iglesia como nuestra iglesia, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Primer trabajo de misiones organizado que encontramos en la Biblia. Pero en este ejemplo vemos que las personas, esas personas que se nombran ahí, no me sorprendería saber que habían más personas que ellos, llegaron a la asamblea preparados para escuchar la voz del Espíritu Santo. La decisión se tomó en unanimidad porque todos escucharon la voz del Espíritu. Entonces, hermano, la asamblea no es para hacer política, es para confirmar entre todos la voluntad de Dios. Por eso requiere preparación, por eso requiere oración. Por eso debemos estar preparados para escuchar la voz del Espíritu Santo y conocer la voluntad de Dios. No es una democracia. Cristo debe gobernar. Ahora, es como debe ser, aunque hay muchos ejemplos de lo opuesto. Aún en el Nuevo Testamento, cuando nadie quería escuchar la voz del Espíritu. Pero en una nación santa, la nación, los ciudadanos, nosotros tenemos que escuchar la voz del Espíritu.
Y yo estoy convencido que el Espíritu no dice una cosa al pastor y otra cosa a los ancianos y otra cosa a los miembros. Si no estamos unidos o por lo menos dispuestos a reconocer que el Espíritu Santo ha hablado, aunque yo no he escuchado eso personalmente, pero yo reconozco que el Espíritu Santo ha hablado, entonces yo no estoy preparado para formar parte de la asamblea. En segundo lugar, que el gobierno no es democrático, es de Cristo, las leyes no se votan. Obviamente, si no es una democracia, significa que no vamos a votar las leyes. Las leyes son dictadas por el gobierno, es decir, por Dios, y yo no las puedo cambiar. La idea de que cada persona puede elegir la forma en que quiere adorar a Dios es una tontería. En ningún país del mundo se permite que cada ciudadano ponga sus propias leyes. La ley se aplica a todos por igual. Por lo menos debe ser así, aún en una democracia. La Constitución de la Nación Santa es la palabra de Dios, la Biblia. Toda la vida de la nación está regida por esa ley. Cuando los ciudadanos empiezan a pensar que pueden elegir las leyes que quieren obedecer o no, empieza a reinar el caos. Y hay muchas sectas falsas en nuestro mundo que han sacado de la Biblia lo que no les gustan y han decidido, esa es la Biblia que ellos van a seguir, la Biblia que ellos han puesto. Pero la Biblia, las leyes de la Nación Santa es la Biblia que Dios nos ha dado. Y Dios, cuando empezamos a elegir las leyes que quieren obedecer, Dios, como buen gobernador sobre su nación, aplica su justicia. Encontramos el primer ejemplo de eso en Génesis capítulo 4. Han leído Génesis capítulo 4, la historia de Caín y su ofrenda que no agradó a Dios. Él había decidido que iba a hacer una ofrenda de la forma que él quería hacerlo. Soy un buen ciudadano de la Nación Santa, obedezco las leyes, doy un buen ejemplo para los demás. A veces pienso que los creyentes obedecen las leyes de Dios más o menos de la misma forma como obedecen las leyes de tránsito. Si estoy de acuerdo, si me es conveniente, si pienso que tiene sentido, las obedezco. Si no, no las obedezco. Pero la iglesia debe ser un ejemplo al mundo de los beneficios de vivir bajo el gobierno de Dios. En el último siglo vimos el levantamiento y la caída del sistema de marxismo-comunismo. Surgió en 1917 en Rusia con la idea de conquistar al mundo. Murió 70 años después porque ni pudo conquistar a Rusia. El ejemplo que el comunismo daba al mundo en ese tiempo no inspiraba a muchas naciones modernas a adoptarlo. No tenía ninguna forma de progreso económico, era todo retraído. No era algo que inspiraba a las naciones del mundo a ir en esa dirección. Entonces pregunto, el ejemplo que nosotros, los creyentes,
damos al mundo de cómo es vivir bajo el gobierno de Dios, ese ejemplo que damos inspira a alguna persona a entrar para llegar a ser ciudadano de nuestra nación santa y vivir bajo el gobierno de Dios. La iglesia como una nación santa reverencia y obedece a la palabra de Dios. Y por eso es un ejemplo al mundo de las bendiciones de vivir bajo el gobierno de Dios. Si usted no conoce las bendiciones de vivir bajo el gobierno de Dios, es probable que no está viviendo bajo el gobierno de Dios. Yo podría pasar todo el resto de este día hablando de las bendiciones que yo he recibido por pertenecer a la nación santa y vivir bajo el gobierno de Dios. El tercer concepto tiene que ver con nuestra ciudadanía en el cielo. Filipenses 3, 17 a 20 nos da este concepto. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensen en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo, recuerda que el libro, la carta a los filipenses fue escrito a cristianos, a una iglesia. Y el apóstol Pablo hace una clara diferencia entre los creyentes que viven como ciudadanos de la tierra, de esta tierra, y los que saben que son ciudadanos del cielo. Es tan importante que Pablo llega a decir que los creyentes que viven como ciudadanos de la tierra son enemigos de la cruz de Cristo. La diferencia entre un tipo de creyente y otro es la forma en que vive. Pablo dice que él que vive como ciudadano de la tierra adora al Dios de las pasiones humanas. Esos deseos humanos son justamente lo que el apóstol Juan llama los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso tiene que ser crucificados por la cruz de Cristo. Y este concepto de la ciudadanía en el cielo nos lleva al corazón de lo que significa formar parte de una nación santa. Uno no recibe la ciudadanía en el cielo solo con llenar una solicitud. No lo consigue haciendo algún trámite. Ser buen ciudadano del cielo significa morir a todo lo que es de este mundo, todo lo que es de la tierra. El apóstol Pablo lo hace abundantemente claro en muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5, 16 a 26 es un pasaje largo, pero leo solamente el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Ahora nosotros decimos esa palabra crucificar o crucificado o lo que sea sin realmente captar lo que era la esencia de eso. Era una muerte dolorosa. ¿Qué significa? Para nosotros morir a los deseos de este mundo no será fácil, será doloroso. Porque nuestra carne, nuestra naturaleza humana nos llama a eso. Pero no podemos ser ciudadanos, buenos ciudadanos del cielo, si estamos viviendo con los ojos en el mundo. El ciudadano del cielo vive como un extranjero en la tierra. Este no es su mundo. Vive aquí como un inmigrante que no está satisfecho. Siempre tiene el anhelo de poder volver a su país. Siempre está hablando de su país. ¿De qué país estamos hablando siempre, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud en relación con nuestra ciudadanía? ¿Vivimos como ciudadanos del cielo o como ciudadanos de la tierra? En Hebreos capítulo 11, la Biblia habla de muchas personas que vivieron en la tierra, aquí en este mundo, pero como ciudadanos del cielo. Versículos 9 y 10 dicen que Abraham vivió como extranjero aquí porque anhelaba llegar a su país, esta nación santa donde Dios gobierna. Así que tenemos que ser claros. Hay creyentes terrenales, carnales, y hay creyentes espirituales, exactamente como hay buenos ciudadanos y malos ciudadanos. La diferencia no es una estadística sobre cuántas leyes guardan y cuántas rompen. Eso no es la diferencia. La diferencia es una actitud. Yo quiero ser un buen ciudadano. Quiero guardar todas las leyes. El ciudadano malo tiene otra actitud. Para él, las leyes son para otros. Él no siente ninguna obligación a guardarlas. Para el ciudadano del cielo, la santificación, lo que la Biblia llama santificación, es el proceso de aprender a guardar las leyes de la nación santa. Pero empieza con la actitud de querer ser buen ciudadano. Ninguno de nosotros es perfecto. Siempre estamos rompiendo alguna ley de Dios. Y tenemos que ir y pedir perdón y pedir al Espíritu Santo la fuerza para guardar lo que Dios nos ha dado. Pero tenemos que tener esa actitud de querer ser buen ciudadano. Eso es morir a lo terrenal, morir al yo. Estar crucificado juntamente con Cristo. Esa es una decisión que cada creyente tiene que tomar en algún momento. Es como cuando un inmigrante toma la decisión de hacerse ciudadano de su nuevo país. Rechaza su país de origen, jura lealtad a su nuevo país y al gobierno de ese país. Desafortunadamente hay muchos creyentes que viven en la iglesia como inmigrantes que no quieren ser ciudadanos. Quieren gozar de los beneficios de la iglesia, pero no quieren renunciar al mundo. Es su país de origen. Quieren tener la seguridad que ofrece Dios, pero no quieren alistarse en su ejército. Quieren recibir el perdón que ofrece Cristo, pero no quieren obedecer sus leyes. Tienen sus ojos y su corazón todavía en la tierra. ¿Todavía eres ciudadano de este mundo? La iglesia es una nación santa.
Es una nación esparcida por el mundo al que no pertenece. Es una nación con un gobierno celestial. Es una nación con una constitución divina. Sus ciudadanos son leales a su gobierno y a sus leyes. Ellos esperan con ansiedad poder habitar en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y sus habitantes necesariamente serán buenos ciudadanos, porque Dios es santo y su iglesia es una nación santa. Así que viviremos buscando los propósitos de Dios. Algunos, por ejemplo, solamente por ejemplo algunos. Mateo 22, 37 y 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 5, 44, 45. Amar a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y lo que Víctor nos recordó esta mañana, Mateo 28, 19 a 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vivamos de esa forma, hermanos, porque la iglesia es una nación santa. Gracias, Señor, por tu llamado. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por formarnos en una nación santa. A esa nación tú quieres bendecir. Oh, Señor, te pido que tú nos ayudes a ser buenos ciudadanos de la nación santa. Pedimos esto en santo nombre.